Eso de contrabando de Estados Unidos por el norte de México. Bueno, entonces, doctor, para ir concretando, ¿no es cierto que se mate a los gallos utilizando métodos arcaicos como ese, como golpearlos hasta que mueran, como aplastarlos con vehículos, como rociándoles humo? Eso no es cierto. Eso Categóricamente yo desmiento esa versión y actualmente se están utilizando. Ok, peleas de perros. ¿Qué ha pasado con eso? Porque oímos de galleras, pero pocas veces de peleas de perros. Mire, las peleas de perros tienen una connotación diferente. Realmente las peleas de perros ha sido muy difícil el abordaje por la identificación de los sujetos. Sí tenemos algunos ya identificados. Hemos hecho recientemente, ingresamos a una vivienda donde ya teníamos noticias de que había perros de peleas. ¿Qué razas usan? Stanford, Pitbulls, y nosotros realmente sí nos ha costado mucho identificarlas. Generalmente ellos lo hacen, a diferencia de una gallera que lo hacen en un recinto muy ya organizado, generalmente lo están haciendo en algún parque a altas horas de la noche o lo hacen en algún patio de alguna vivienda y ahí se mueven cantidades exorbitantes de dinero, ¿verdad? Entonces realmente nosotros estamos enfocados en erradicar esta práctica que es sumamente cruel y para eso tenemos una estrecha coordinación con la Asociación American Stanford Costa Rica, ¿verdad? Y con la otra organización que yo le hablaba, con la Human Society, que nos están aportando mucha ayuda. ¿Y también sacrifican esos animales cuando detectan? Definitivamente no. Generalmente esos animales son sometidos con estas organizaciones a una valoración psicológica. Generalmente Generalmente esa valoración se hace en 3 días. En 3 días se determina si es un perro, ¿verdad?, que es apto para ser adoptado por una familia o por una persona, pero realmente se hace un análisis de su comportamiento, porque tampoco nosotros, a veces no todo es color de rosa. Usted me pregunta si esos animales se sacrifican. Realmente, ¿verdad?, en primera instancia, una vez que son decomisados, ellos se someten a una valoración de su comportamiento, y si esos animales se determina que representan un riesgo para una persona o para otras personas, para otros perros, ¿verdad?, pues efectivamente son sacrificados. Sí, pero hasta el momento hemos tenido un buen resultado, ¿verdad? Y los perros que han sido decomisados han sido puestos en adopción. Y sí, más que se les estimula la agresividad, ¿verdad? Hay un ejemplo fidedigno, exacto, que es una película mexicana que se llama Amores Perros, que precisamente trataba toda la problemática de este tema. A mí me interesa algo.